Bueno, la neuralgia del trigémino, también conocido como tic doloroso, va a ser una lesión caracterizada por un dolor unilateral, lancitante, paroxístico. Va a estar descrito como descargas eléctricas breves y su inicio y término son abruptos, entonces su duración es en segundos. Como ya lo mencioné, este va a afectar lo que es el nervio trigémino y pues la distribución que más, bueno, como ayer lo vimos, el nervio trigémino da tres ramas, que es la rama oftálmica, la maxilar y la mandibular. Entonces, pues este tic doloroso va a afectar la segunda y la tercera división de este nervio trigémino, que es la maxilar y la mandibular. En su epidemiología, pues es más frecuente después de los 50 años, tiene una incidencia de 4 por cada 100,000 habitantes, afecta más en mujeres y como les menciono, el dolor suele ser unilateral y pues afecta más del 60% del lado derecho. Bueno, comúnmente suele referirlo más del lado derecho que del izquierdo. Siguiente. Bueno, es importante mencionar que podemos decir que van a haber dos grupos bueno, que se divide en dos grupos la neuralgia del trigémino. Podemos decir uno que es la clásica o idiopática. Esta se dice que va a ser obviamente, como lo dice su nombre, idiopática o por alguna compresión de la vasculatura de este nervio. Perdón, doctor, una pregunta. ¿Van a hablar de las teorías de etiología de la neuralgia del trigémino? Sí. ¿Sí? Es en la fisiopatología. ¿Quiere que vayamos con esa? Ok, no, de las teorías. Ok, no, continúe. Ya en su momento cuando lo aborden, cualquier cosa que haga falta lo agrego. Bueno, como les decía, pues dos grupos, la clásica o idiopática, y como les decía, pues ya sea porque puede ser por una compresión de la vasculatura de este nervio, lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, aquí en esta se dice que en la exploración física sensitiva va a ser normal, y bueno, los pacientes pueden mantenerse asintomáticos entre las crisis. Y bueno, este grupo pues se dice que es el más frecuente y bueno, en esta pues los episodios pueden durar desde varias semanas a meses de duración, seguidos por también periodos libres de dolor. Bueno, y tenemos el segundo grupo que es la secundaria, también encontré como trigeminal dolorosa o sintomática, y esto ¿por qué? Porque aquí esta va a estar caracterizada por un dolor más constante. Recordemos que la una va a tener episodios de asintomáticos, pero en este tipo 2, pues se dice que va a haber un dolor más constante y por lo tanto se le dice que es dolorosa. Esta, bueno, puede estar influenciada o puede ser a consecuencia de algunas enfermedades. Entre ellas se dice que la esclerosis múltiple, bueno, los pacientes que tienen esclerosis múltiples van a generar o en mayor medida una neuralgia del trigémino. Y bueno, y entre los factores de riesgo, obviamente, pues como lo dijo mi compañera, pues esto se va a dar más en mujeres que en hombres. Se dice en una relación de 1.5 a 1. También se dice que un factor de riesgo va a ser la edad, por lo mismo de que se dice que son más frecuentes en personas mayores de 50 años. También se ha estudiado sobre que el alcoholismo y el tabaquismo pueden llegar a ser unos factores de riesgo, pero no está como tal muy bien estudiado. Y por lo tanto, pues estas enfermedades, ¿no? Que les acabo de mencionar, bueno, que están precisadas aquí en la diapositiva, pues pueden llegar a ser factores de riesgo de estas. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues no hay algo como tal descrito de la fisiopatología, sino se tienen como algunas hipótesis, algunos postulados de y como ya le mencionó a mi compañero, va a haber dos, que va a ser la neuralgia del trigémino clásica y la secundaria. Entonces, en la clásica se cree que, bueno, en la entrada del tronco del trigémino al puente, pues va a existir una transición entre la mielinización por las células de Schwann del nervio periférico a la mielinización por la oligodendroglia en el sistema nervioso. Entonces, dale un clic, por favor, Sam.
Entonces, en esta transición se cree que esta zona es vulnerable a la presión y que podría ser donde pues se da con más facilidad las lesiones del nervio. También otro postulado, otro mecanismo, pues es la desmielinización focal de las aferencias trigeminales primarias cerca de la entrada de la raíz del trigémino en el puente. Entonces, estas zonas de desmielinización se vuelven pues hiperexcitables y pues igual responden más fácilmente a cualquier tipo de estímulo. Y por último está la hiperactividad de las aferencias primarias que podrían inducir una sensibilización central de las neuronas del rango dinámico amplio en el núcleo espinal del trigémino e incluso en otras zonas más centrales del sistema nervioso. ¿Le das un clic, por favor? Y con esto subsecuentemente pues va a haber una sensibilización al dolor y estímulos nociceptivos. Esto por parte de la neuralgia del trigémino de la forma clásica. En la secundaria, pues como ya se explicó mi compañero, pues van a ocurrir, esto va a depender de su etiología. Y, por ejemplo, si suele ser de esclerosis múltiple, pues aquí se van a producir placas de desmielinización. Y si suele ser por alguna lesión ocupante, que puede ser meningiomas o quistes epidermoides, pues van a producir una compresión en lo que es la cisterna cerebelopontina. Siguiente. Perdón, doctora. Entonces, las teorías de la neuralgia del trigémino son tres básicamente. La compresiva, que es cuando se cree que hay una compresión vascular. ¿En qué arteria? En la arteria cerebelosa superior. Cuando hay una compresión de esta arteria, se cree que es una de las causas también de neuralgia del trigémino. La otra es precisamente la desmielinización y la tercera teoría es la epileptógena. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Adelante. Sí, bueno, como les decía la doctora, son esas las teorías. La teoría vascular, que era la de la compresión de las raíces del trigémino por los vasos tortuosos. La eliptógena por irritación crónica de las terminales nerviosas y la de, bueno, hay otras teorías, pero entre ellas puede ser otra también por una irritación mecánica del ganglio de Gaster. Pero bueno, hablando un poco de la clínica, como lo dijo mi compañera al principio de la presentación, bueno, esta en más del 60% de los casos se va a dar o va a haber un dolor que es del lado derecho. Y como les había comentado mi compañera, de igual forma van a haber ciertas raíces del nervio trigémino. Aquí en orden de frecuencia, pues va a ser la B2, posteriormente la B3 y al último, pues en menor pues sí, en menor frecuencia el B1. Se dice que del total de los casos de 1 a un 2 o 3% puede llegar, bueno, del total de los casos puede llegar a ser bilateral. Y bueno, o sea, cuando es bilateral va a ser de tipo alternante. Como les habíamos mencionado, la esclerosis múltiple es un factor predisponente más frecuente en los casos bilaterales, que aunque sea poco caso, o sea, son pocos casos del total, pero pues puede llegar a darse en estos pacientes. Y bueno, pues sí, esta patología se va a caracterizar por una alteración es caracterizada por un dolor unilateral lacinante y paroxístico. O sea, esto lo van a describir los pacientes como que van a sentir descargas eléctricas breves. Eso es lo que se refiere al lacinante. Y paroxístico, pues de término de inicio a término abruptos. Se dice que puede llegar a durar algunos segundos. Generalmente se dice que puede ser entre 5 a 20 segundos de duración. Obviamente esto se va a limitar a la distribución de uno de las... ¿Máximo cuánto puede durar? ¿Mandé? Doctor, por la crisis en una neuralgia del trigémino, máximo, ¿de cuánto está reportado? Hasta 2 minutos. Eso sí no lo sé. 2 minutos, doctora. 2 minutos. Para que lo pongan ahí, que pueden ser, las crisis pueden durar hasta 2 minutos. Ok, vale, gracias. Bueno, y como les decía, pues sí, dolor
puede estar despertado por ciertas, pues sí, acciones que hacen las personas, bueno, que hacemos nosotros en general, como puede ser desde sentir aire, bueno, cuando sentimos el aire frío en el rostro, puede llegar a desencadenarlo, pero pues también a nosotros al lavarnos la cara, al comer, a pues nosotros los hombres al afeitarnos, de igual forma al fumar, pues vaya, cuando movemos, cualquier movimiento que hagamos en el que movamos, pues sí, la boca principalmente, como también el fumar. Entonces, pues sí, estas acciones pueden llegar a generar o desencadenar este dolor. Y bueno, eso es lo que se les decía, que esto va a ser despertado por esos estímulos sensoriales inocuos en las zonas de gatillo. Y bueno, como les había mencionado, puede llegar a haber un dolor basal constante acompañado de paroxismos y muchas veces las personas se quejan de ese dolor. Aquí podríamos hablar o nos puede hacer relación a esa neuralgia sí, a la neuralgia del trigemino tipo 2. O también, como les había mencionado, pueden llegar a haber periodos de intervalos irregulares. Entonces, que pueden ser libres de dolor desde semanas a meses, y esto puede llegar a complicar el diagnóstico en estas personas.